¿Qué es la bioquímica? La bioquímica es la ciencia que estudia la composición química de los seres vivos, especialmente las proteínas, carbohidratos, lípidos y ácidos nucleicos, además de otras pequeñas moléculas presentes en las células, y las reacciones químicas que sufren esos compuestos, las cuales les permiten obtener energía y generar biomoléculas propias. La bioquímica se basa en el concepto de que todo ser vivo contiene carbono, y en general las moléculas biológicas están compuestas principalmente de carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, fósforo y azufre, lo cual se conoce principalmente como CHOMS. Carl Scheele. Las primeras investigaciones del gran químico sueco Carl Scheele sobre la composición química de los tejidos vegetales y animales constituyeron sin duda alguna el impulso necesario para el de la bioquímica. Scheele aisló una gran variedad de sustancias naturales como el ácido úrico, láctico, oxálico, cítrico, málico, así como también la glicerina, caseína y diversos esteres. Antoine Laurent de Lavoisier, considerado el creador de la química moderna, por sus estudios sobre la oxidación de los cuerpos, el fenómeno de la respiración animal, el análisis del aire, la ley de conservación de la masa, la teoría calórica y la combustión, y sus estudios sobre la fotosíntesis. La química estructural de los lípidos fue objeto de atención en el mismo siglo XIX a través de los trabajos del francés Michel Chevreul (1786–1889), quien demostró a través de estudios de saponificación que las grasas se componían de ácidos grasos y glicerina. Joseph Louis Proust enunció la ley de las proporciones definidas o ley de Proust. Es decir, observó que las cantidades relativas de los elementos constitutivos de un compuesto permanecen constantes, independientemente del origen de ese compuesto. Con este enunciado apoyaba la ley de las proporciones múltiples de John Dalton. Friedrich Wöhler fue un químico alemán conocido por su síntesis de la urea, pero también el primero en aislar varios elementos químicos. Como resultado de la síntesis de la urea en 1828, Wöhler fue considerado como un pionero en la química orgánica, también llamada química del carbono en la actualidad. Además, era conocido por ser un co-descubridor de berilio, silicio y nitruro de silicio, así como la síntesis de carburo de calcio. En 1834, Wöhler y Liebig publicaron una investigación sobre el aceite de almendras con el que demostraron por sus experimentos que un grupo de carbono, hidrógeno y átomos de oxígeno pueden comportarse como un elemento. Theodor Schonn nació en 1810 y murió en 1882. Entre 1834 y 1838, Schonn llevó a cabo una serie de experimentos diseñados para resolver la cuestión de la verdad o falsedad del concepto de la generación espontánea. La teoría de la generación espontánea es una antigua teoría biológica que sostenía que ciertas formas de vida surgen de manera espontánea a partir de materia orgánica, inorgánica o de una combinación de las mismas. Estaba convencido de que la idea de la generación espontánea era falsa. Sus estudios de la fermentación del azúcar de 1836 también condujeron a su descubrimiento de que la levadura originaba el proceso químico de fermentación. Por propuesta de Müller, Schonn también inició una investigación sobre la contracción muscular y descubrió los músculos estriados en la parte superior del esófago. También identificó la envoltura delicada de las células que rodean las fibras nerviosas periféricas que actualmente se denominan la vaina de Schonn. En 1838, Schonn se familiarizó con la investigación microscópica de Matthias Leiden en las plantas. Justus Liebig, nacido el 12 de mayo de 1803 y fallecido el 18 de abril de 1873. Liebig fue el que mejoró el análisis orgánico y descubrió que las plantas se alimentan gracias al nitrógeno y al dióxido de carbono del aire, con la contribución de microbios que realizan las conversiones a compuestos del nitrógeno y de los minerales del suelo. Uno de los grandes logros fue la invención del fertilizante a base de nitrógeno. También formuló la ley del mínimo, que indica que el desarrollo de una planta se ve limitado por el mineral esencial relativamente más escaso, visualizada como el barril de Liebig. También llevó a cabo investigaciones sobre el ácido úrico y el aceite de almendras amargo con Wöhler. Adolf Colby
Él trabajó en conjunto con Friedrich Wöhler, los cuales buscaban derrumbar la idea del vitalismo, ya que en aquella época se creía que los compuestos orgánicos e inorgánicos eran independientes unos de los otros, y que los compuestos orgánicos podían ser creados solamente por los organismos vivos. Colby creía que los compuestos orgánicos se podían derivar de los inorgánicos, directa o indirectamente, por proceso de sustitución. Por ello, para 1844 comprobó su teoría, convirtiendo el disulfuro de carbono mediante varios pasos en ácido acético, al igual que trabajó en la electrólisis de las sales de los ácidos grasos y otros ácidos. Por ello, preparó el ácido salicílico, la cual es la base para hacer las aspirinas, en un proceso llamado síntesis de Colby. Marcellin Berthelot nació el 29 de octubre en París y murió el 18 de marzo de 1907. Fue un químico e historiador francés cuyo pensamiento creativo y trabajo influyeron significativamente en la química de finales del siglo XIX. Louis Pasteur fue un químico y bacteriólogo francés cuyos descubrimientos tuvieron enorme importancia en diversos campos de las ciencias naturales, sobre todo en la química y microbiología. A él se debe la técnica conocida como pasteurización. A través de experimentos refutó definitivamente la teoría de la generación espontánea y desarrolló la teoría germinal de las enfermedades infecciosas. En 1868, el biólogo suizo Friedrich 1844-1895 descubrió la presencia de ácido nucleico en los núcleos de las células, del pus obtenido de vendajes quirúrgicos desechados. Algunas facetas del metabolismo bioquímico aclaradas antes del siglo XX usualmente centraban sus investigaciones en problemas agrícolas o médicos. Edward Buchner, destacado químico alemán galardonado con el Premio Nobel de Química por sus investigaciones en bioquímica y por su descubrimiento de la fermentación no celular. En 1907 recibió el Premio Nobel de Química por su descubrimiento de la fermentación, en concreto sobre la fermentación alcohólica. En ausencia de células vivas, con ese experimento demostró que la fermentación alcohólica se debe a la acción de unas simples enzimas llamadas cimasas, y no a la simple acción fisiológica de las células de la levadura. James Butler Sumner fue un químico, bioquímico y profesor universitario estadounidense ganador del Premio Nobel de Química del año 1946. Inició sus investigaciones en el aislamiento de las enzimas en su forma pura, un hecho que nunca se había podido conseguir y que realizó durante sus estancias en Bruselas, Estocolmo y Uppsala. En esta última ciudad estuvo junto a Theodor Sedgwick. Después de encontrarse con muchos fracasos, en 1926 consiguió aislar y cristalizar la enzima ureasa obtenida a partir de frijoles. Frederick Gowland Hopkins fue un bioquímico británico nacido el 20 de junio de 1861 y fallecido el 16 de mayo de 1947. Fue ganador del Nobel de Fisiología o Medicina en 1929 y sus contribuidores y él señalaron que la deficiencia de nutrientes era causante de enfermedades. Llamaron sustancias elementales a aquellas que el organismo necesita adquirir en su dieta y que su falta provoca enfermedades. Entre sus descubrimientos están que el consumo de leche reanuda el crecimiento de un ser vivo en formación, nuevos métodos para apreciar cuantitativamente el ácido úrico en la orina en 1892. Hans Adolf Krebs. Sus principales trabajos de investigación giran alrededor del análisis y el metabolismo de la célula, fundamentalmente en la transformación de los nutrientes en energía. Descubrió que todas las reacciones conocidas dentro de la célula estaban relacionadas entre sí, nombrando a esa sucesión de reacciones ciclo del ácido cítrico en 1937, donde más tarde fue conocida como el ciclo de Krebs. Dicho estudio lo llevó a ganar el Premio Nobel de Medicina en 1953.